Entonces, nuevamente, buenas tardes para todas las personas que están presentes. Entonces, el día de hoy, como vimos como lo comentó mi compañera Alexa, hoy vamos a ver básicamente un tema muy puntual, que es la asociación de repuestos a las órdenes de trabajo, ¿sí? Y estas como yo les daré uso de acuerdo a mi operación o de acuerdo a la necesidad que yo tenga para manejar como tal estos repuestos, ¿listo? Entonces, bueno. Antes de comenzar la dinámica, pues como lo comentó mi compañera Alexa, cualquier duda la pueden dejar o pregunta la pueden ir dejando en el chat y a medida que vamos avanzando vamos dando como claridad al tema, ¿de acuerdo? Pues, bueno, listo. Entonces, como es esto un tema un poco concreto, nuestro temario es un poquito, digámoslo así, corto, ¿listo? Básicamente son tres temas principales, ¿listo? Que vamos a hablar hoy. Entonces vienen siendo los repuestos mediante las requisiciones, ¿listo? Los repuestos mediante los sugeridos, ¿sí? Cómo enlazarlos correctamente, cómo ejecutarlos y cómo visualizarlos también en formatos. Y cómo afecta yo la gestión de, en este caso, los repuestos, cómo se visualizarían en formatos y reportes que están dentro de esa. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos por nuestra primera acción. ¿Listo? Básicamente son los repuestos en requisiciones que son los más, digámoslo así, comunes en cuanto al uso, ya que por lo general están siempre atados en las sesiones de capacitación. ¿Listo? Entonces, los repuestos en requisiciones básicamente son los que nosotros vamos a generar mediante un documento que normalmente conocemos como una requisición, ¿sí? Y lo asociamos directamente en las órdenes de trabajo, ¿de acuerdo? Donde nosotros vamos a ver esta legalización. Entonces, vamos a salirnos de la presentación y vamos a empezar a entrar ya directamente en ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer uso de las requisiciones directamente desde una orden de trabajo. ¿Listo? Entonces, para este caso vamos a utilizar en este escenario una orden de trabajo que se creó desde un cronograma, ¿sí? Que no tiene ninguna intervención por ahora, veamos que no tiene trabajos realizados, ¿sí? Es un documento totalmente nuevo, como cuando lo empezamos desde cero, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a asociar repuestos a la orden de trabajo? ¿Listo? Recordemos que los repuestos, aparte de asociarse a la orden de trabajo, van a quedar también asociados a la hoja de vida del equipo que esté asociado directamente en la orden de trabajo. Bueno, entonces, lo primero que debemos conocer es que vamos a tener un botón que se llama requisición, en algunas empresas lo pueden conocer como orden de pedido, ¿sí? Pero cumple, al menos así, la misma función, ¿listo? Que básicamente es crear un documento con el cual yo voy a formalizar la solicitud de unos repuestos que yo necesito para la intervención del equipo, ¿listo? Entonces, cuando yo hago esta creación de documento, ¿sí? La requisición, me voy a volver acá otra vez a la orden de trabajo, un segundo. ¿Qué va a pasar? Cuando yo hago esta asociación, desde la pestaña documentos, automáticamente yo voy a tener una relación directa entre mi documento de requisición y mi documento principal, que es la orden de trabajo. Entonces, desde acá yo puedo consultar pues cuántas requisiciones le he generado a este documento, ¿sí? Si yo me voy rápidamente a la pestaña de detalles, vemos que acá solamente tenemos, en este caso es un tempario, un preventivo semestral y una actividad que es una actividad por defecto de SAN. Todavía no vemos repuestos asociados a la orden de trabajo, ¿sí? Entonces, hasta el momento lo único que hemos hecho es crear la requisición que me va a asociar el repuesto, ¿listo? Ahora, me voy a volver otra vez a la requisición, ¿listo? Lo que debemos entonces de tener en cuenta con la requisición es que es un documento que solamente voy a tener que asociar repuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me voy al botón ítems, ¿sí? Que es en el botón en el cual me va a llevar a este menú, en el cual yo voy a asociar qué es lo que necesito, yo siempre voy a seleccionar mi catálogo de repuestos, ¿listo? Porque la requisición siempre voy a asociar temas ya como repuestos o consumibles directamente inventariables, ¿listo? Esto viene siendo lo primero. Y entonces yo empiezo a buscar cuáles son las referencias que yo necesito asociar a mi orden de trabajo. ¿Sí? En este caso voy a tomar 3 referencias de repuestos cualquiera. ¿Listo? Bueno, cuando yo hago esta asociación, digamos que en SAM siempre vamos a tener este menú en el cual nos va a pedir información de cantidades, de valores, de descuentos, de IVAs, en caso de que aplique y demás. ¿Listo? Entonces, en los repuestos, lo ideal es que nosotros siempre tengamos presente 2 cosas. Primero, la cantidad que voy a necesitar, de acuerdo, que es con nuestra columna de cantidad planeada.
Y lo segundo, en caso de que nuestra empresa maneje el módulo inventario y que se manejen los inventarios en SAM, es indicar de qué bodega yo voy a generar la salida de estos repuestos. ¿Listo? En el primer caso, lo único que necesitamos es indicar las cantidades. Por ejemplo, yo pongo, voy a poner acá unas cantidades. ¿Listo? 3, 2 y 1. Entonces, el botón aceptar siempre es el que nos va a guardar toda la información que nosotros vayamos a indicar. En este caso tenemos 3 ejemplos en que un repuesto no tiene costo. Bueno, este otro repuesto tiene un costo muy mínimo y un tercer repuesto sí tiene un costo ya elevado. Esto ya es dependiendo de si ustedes le van a generar un cobro o no al cliente que necesitan ese repuesto, ¿sí? Entonces ya ahí depende de si ustedes lo van a cobrar o va a ser un repuesto que ustedes, digámoslo así, cubren por garantía. Bueno, entonces, listo. En el caso de que utilicemos las bodegas, yo puedo indicar para todos estos ítems, ¿sí? Con este segundo botón de izquierda a derecha que se llama aplicar varios ítems, a qué bodega voy a generar la salida. En este caso, la bodega de repuestos, que es la única que manejo. ¿Listo? ¿Qué funcionalidades tiene utilizar las requisiciones para los repuestos? ¿Sí? Entonces, digamos que en este caso yo tengo acá una lupa, como ustedes ven acá en búsqueda avanzada, que se llama documento padre. Esto también me va a funcionar en el caso de que mi orden de trabajo, por ejemplo, voy a volver acá otro segundito. ¿Sí? Entonces recordemos que la orden de trabajo también puede llegar a ser planeada con el botón planear, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos ya repuestos dentro de la orden de trabajo, ¿sí? Los podemos asociar con esta lupa de documento padre, que básicamente es consultar los ítems que están en la orden de trabajo que está asociada a la requisición, ¿sí? Bueno, entonces, esto es como mi paso inicial, crear mi requisición, asociar mis repuestos, indicar las cantidades y asociar las bodegas, ¿listo? Ahora, cuando yo genero este tipo de acción, ¿listo? Quiere decir que yo ya generé lo que necesito de mi requisición y yo acá ya genero un cambio de estado, ¿listo? Este proceso de cambios de estado puede variar de una empresa a otra, pero por lo general siempre es creación, aprobación y cierre, ¿listo? En este caso, yo voy a aprobar, es decir, que todos estos detalles, todos estos 3 repuestos que yo voy a generar, ¿sí? Los voy a entregar, ¿sí? Entonces, en este caso, yo ya hice la aprobación. Cuando yo hago una aprobación del documento, en este caso entra en modo no editable, ¿de acuerdo? Y una vez entra en modo no editable, ya lo que puedo hacer es la entrega desde el departamento de logística o el área que se encargue de generar las entregas. Bueno, entonces hay 2 maneras, ¿sí? Entonces, en este caso la podemos hacer desde el botón entregar o haciendo un cambio de estado, dependiendo del flujo que tengamos, al estado de cerrado, ¿listo? Entonces, en este caso, lo voy a utilizar con el botón de entrega y entonces voy a indicar en qué bodega es la que yo voy a generar la salida de estos 3 elementos y acá yo puedo editar las cantidades de las entregas. Entonces yo planeé 3, ¿sí? Que es lo que espero que me entreguen, entonces yo cuánto voy a entregar, si esta misma cantidad o más o menos, ya dependiendo como del escenario. ¿Listo? Entonces, por acá, entrega de repuesto. Bueno, cuando yo ya genero la entrega total de estos elementos, veamos que mi requisición, la número 25, pasó automáticamente al estado cerrado. ¿Listo? Entonces, se puede determinar que en este punto mi requisición ha tomado ya un cierre de este proceso. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago esto, ¿qué va a pasar en la orden de trabajo? Vamos a ver acá otra vez a la orden de trabajo y vamos a actualizar. ¿Qué pasó en la orden de trabajo? Veamos que antes de nosotros generar el cierre de la requisición, teníamos estas actividades que venían de un templario, ¿sí? Pero a partir de que generamos el cierre de la requisición, se me agregaron más líneas, digamos así, de información que están relacionadas directamente con los repuestos que ejecuté desde la requisición, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo genero una requisición, la podemos ver acá en la pestaña documentos, ¿sí? Le voy a dar en detalle, todo elemento que se ejecute de la requisición hija del lado T, ¿sí? Que tenga esta relación, automáticamente va a hacer que todo lo que yo ejecute en la requisición se va a pasar, en este caso, a la orden de trabajo, ¿sí? Y al que ha resumido esa información en la orden de trabajo, quiere decir que automáticamente el equipo que está asociado a la orden de trabajo ya queda asociado con que estos repuestos se le hicieron el cambio, ¿sí? Entonces, en este momento yo ya estoy alimentando la hoja de vida del equipo, ¿sí? Y aparte estoy generando llamamos así, alimentación de la información
a mi orden de trabajo con respecto a repuestos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya que prosiguen, digamos que en este caso yo ya hice la solicitud de repuestos, ¿sí? Y adicional también hice la ejecución de los repuestos, ¿sí? En este caso estas existencias ya están ejecutadas y hasta acá llega el proceso con una requisición de manera normal. ¿Listo? Entonces, en términos generales, la requisición es el documento con el que yo genero la solicitud de repuestos, genero la formalización de la salida y esas salidas se van a adjuntar o se van a relacionar directamente en la orden de trabajo. ¿Listo? Entonces, esta viene siendo la primera asociación, la más común, la más, digamos así, frecuente dentro de SAM, y esto siempre nos va a alimentar la hoja de los equipos de manera automática. ¿Ven? Entonces, listo. Este viene siendo nuestra primera información. ¿Listo? Ya vamos a ver entonces cómo se va a ver la hoja ahí. ¿Ven? Entonces, ese viene siendo básicamente nuestro primer escenario. Los repuestos en requisiciones. ¿Listo? Entonces, como ven en este, particularidades tiene, básicamente no requiere todavía un reporte técnico en este momento, ¿sí? Solamente necesito la creación de un documento, ¿sí? No hicimos ningún cambio de estado en la orden de trabajo, ¿sí? Y todo lo que hicimos, lo hicimos con la requisición, adjuntamos unos repuestos, los cerramos y eso automáticamente ya queda asociado al equipo y a la OT, ¿sí? En este momento, eso es nuestro primer escenario, una requisición para la asociación de repuestos. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, entonces, por el momento creería que no hay preguntas. Ese viene siendo un primer escenario. Los repuestos en requisiciones. ¿Listo? Que es el que más es común en SAM. ¿Bien? Segundo escenario, los repuestos en la OT en base a los sugeridos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver un sugerido en SAM? ¿Sí? Los sugeridos son aquellos, no solamente repuestos, sino también posibles solicitudes o cotizaciones que yo le puedo generar a una orden de trabajo, ¿sí? Pero de manera opcional y que solamente es, llamémoslo así, a mediano o largo plazo, más no al corto plazo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente es como una recomendación, ¿sí? No es una salida generada, no es una instalación de repuesto, es solamente una recomendación que ustedes le dan al usuario de la orden de trabajo, que ustedes le indican que le recomiendan usar o comprar o adquirir cierto servicio o cierto repuesto. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver este segundo escenario. ¿Listo? Continuando entonces con la misma orden de trabajo. ¿Listo? Entonces, los sugeridos tenemos dos maneras de realizarlos. ¿Listo? La primera es desde un reporte técnico y la segunda es desde el tab o pestaña de sugeridos. ¿Listo? Entonces vámonos por el primer escenario. ¿De acuerdo? Ustedes cuando estén en SAM, entonces van a poder consultar, bueno, acá un poquito eso, van a poder consultar esta pestaña que se llama sugeridos. ¿Listo? Esta pestaña que hace referencia a qué elemento ustedes van a recomendarle al usuario para que tenga en cuenta en futuras intervenciones, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver estas tres pestañas de información. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener tres campos. Estos tres campos son netamente para búsqueda. ¿Listo? Entonces, lo primero, catálogo. ¿Qué voy a buscar yo? En este caso, como estamos hablando de repuestos, yo voy a indicar mi catálogo de repuestos. ¿Listo? Cuando yo selecciono, en este caso, mi catálogo de repuestos, van a salir todos los repuestos opcionales para yo recomendarle al usuario para que tenga presente en una próxima intervención. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar otra vez, en este caso, vamos a seleccionar esta vuelta. ¿Listo? Entonces, yo ya seleccioné mi catálogo que le voy a recomendar al usuario. ¿Listo? Ahora, en tipo documento, siempre vamos a indicar el tipo de documento que le voy a hacer gestión, a qué hago referencia. En este caso, como estamos recomendando un repuesto, entonces vamos a recomendar o indicar una requisición, ¿sí? Porque estamos hablando de repuestos. Pero, por ejemplo, ustedes quisieran recomendarle al usuario no un repuesto, sino una actividad. Les recomiendo que haga una revisión a la parte eléctrica, por ejemplo. Entonces, ustedes también pueden buscar no repuestos en este caso, sino actividades y seleccionamos el documento de una OT o una solicitud para ese usuario. ¿Listo? Pero en este caso vamos a dejarlo de esta forma. Bueno, cuando lo seleccionemos va a pasar lo siguiente.
voy a tener en este caso, bueno, información de qué tipo de documento le estoy recomendando, qué repuesto, bueno, qué catálogo, perdón, y qué repuesto en cuanto al código y el nombre del repuesto le va a recomendar. ¿Listo? ¿Cuántas cantidades de este repuesto le recomiendo? Sí, en este caso, bueno, vamos a dejarlo en 2. ¿Listo? Y a partir de este punto, ¿sí? De acuerdo, de esta columna, ya depende de la versión en la que estén actualmente de SAM. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las personas que encuentren ahorita con SAM actualizado recientemente, van a contar con estas columnas que encuentran en la parte derecha: clasificación, observaciones y uso. ¿Listo? Si no están en las últimas versiones, solamente les va a salir hasta esta columna de olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son una información que está recientemente, digámoslo así, habilitada, ¿de acuerdo? Pero pues el funcionamiento sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces, en el caso de que nosotros no tengamos la versión de SAM actualizada, vamos a llegar hasta esta columna que se llama olvidar y le damos a aceptar para guardar los cambios. En el caso en que nosotros contemos con la versión de SAM actualizada, vamos a poder indicar una información más complementaria, como por ejemplo, en este caso, la prioridad es, bueno, como la clasificación de este sugerido, en este caso este repuesto, ¿es prioritario o es leve? ¿Listo? Entonces vamos a indicarle que es prioritario. Y observaciones, un dato adicional que ustedes quisieran compartir o tener presente. Entonces, ponerlo. Bueno, entonces, a partir de este momento, yo ya dejé un repuesto como sugerido para esta orden de trabajo, ¿sí? En este caso, para una bobina de freno. Bueno, entonces, hasta acá solamente hemos hecho la recomendación al documento. ¿Listo? Este es un primer escenario que lo hacemos directamente desde la OT y desde la pestaña sugeridos. ¿Listo? Un segundo escenario, ¿cuál es? Cuando lo vamos a ver con un reporte. ¿Listo? En este caso, yo le voy a reportar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la visualización desde el reporte clásico. Bueno. Listo. Entonces, en este caso, voy a poner un reporte que fue el día de hoy, desde, no sé, 14 a 14. Vamos a hacer acá un reporte rápido. Digamos que este es el paso en que un técnico hace su reporte normal, hace su variación en tiempo y en actividades, que fue lo que hizo. Cuando hacemos un reporte técnico, ¿sí? Estamos en nuestra pestaña Info Básica, ¿de acuerdo? Vamos a tener una tercera pestaña que se va a llamar Equipos, ¿sí? Que es toda la información que va a estar relacionada directamente al equipo. Bueno, y en este caso particular, tenemos acá la pestaña de sugeridos, ¿listo? Cuando seleccionamos la pestaña sugeridos, se nos abre el mismo menú que vimos hace un rato, para yo también indicar cuál, en este caso, cuál repuesto voy a dejar como sugerido en este reporte técnico. Bueno, entonces acá voy a seleccionar otro. Voy a indicar lo mismo, repuestos. Y pero... Listo. Entonces, en este caso ya seleccioné otro tipo de repuesto diferente. En este caso, bueno, seleccioné este que se llama RAS de operar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo hice directamente desde un reporte técnico. ¿En qué caso se recomienda usarlo desde un reporte técnico? Por ejemplo, cuando el ingeniero, cuando el técnico es el que hace la revisión, está en un correctivo, ¿sí? Y él solamente hasta que intervino el equipo se da cuenta que hay algo que de pronto en este momento no está fallando, pero que a corto plazo va a fallar y tiene que hacerle un cambio de repuesto o un mantenimiento, ¿sí? En ese caso se recomienda utilizar la pestaña superior desde el reporte para indicar que a un corto o mediano plazo tiene que generar un cambio de repuesto. ¿Listo? Y a este otro lo vamos a dejar como prioridad leve. ¿Listo? Le va a dar a aceptar. ¿Listo? Me voy a volver a mi orden de trabajo. ¿Listo? Y voy a consultar otra vez la pestaña sugeridos. ¿Listo? Entonces, en este caso ya tenemos dos sugeridos. Una bobina de freno, ¿sí? Y otra que se llama, en este caso, un repuesto de una rueda. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya tenemos dos sugeridos y si consultamos el detalle, acá también voy a consultar lo que ya instalé, ¿sí? Lo que ejecuté, que fue con la requisición. Bueno,
Ahora, ¿dónde yo puedo de pronto consultar esta información un poquito más visual al cliente? En este caso, vamos a ver. Entonces, este es un formato de las nuevas versiones de SAM. Listo, entonces, si no contamos con este formato, recomiendo que podamos montar la solicitud con nuestra mesa de datos. Nos dirigimos a la parte de abajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver dos secciones. La primera se va a llamar planeación de la OT y la segunda la sección de sugeridos. ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene? La acción de planeación de la orden de trabajo siempre va a traer todo lo que esté relacionado desde la pestaña de detalle para esa orden de trabajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos los 3 repuestos que instalamos, ¿sí? Con la requisición. Esas me van a salir en la planeación de la orden de trabajo. ¿Por qué? Porque en este caso ya son repuestos que se instalaron, ¿sí? Porque ya fueron ejecutados y se les dio una salida. En este caso ya son elementos inventariables que salieron de nuestra bodega y que en teoría ya están en el equipo donde se encuentra en funcionamiento, ¿sí? Y acá yo voy a tener relacionado si yo lo planeé o si por el contrario no planeé nada, pero lo necesité cuando hice la intervención del equipo. En este caso yo no hice ninguna planeación, por eso tengo las cantidades en cero, pero tiempo después creé la requisición y al crear la requisición ya quedan cantidades ejecutadas, ¿sí? Entonces en este caso me va a alimentar la sección de la planeación de la orden de trabajo. Bueno, y continuando vamos a ver una sección que va a llamar sugeridos, ¿listo? Entonces, la idea es que cuando nosotros utilicemos la sección de sugeridos, ¿listo? Todo elemento que agreguemos, en este caso, ya sea desde el reporte técnico o desde la pestaña sugeridos, se va a ver relacionado en esta sección, ¿listo? En esta sección que vamos a llamar como sugeridos, en donde va a estar la referencia o el código, el nombre del ítem y cuántas cantidades estamos recomendando y la clasificación que le dimos, en este caso, a mi sugerido, si fue prioritario o si fue leve, ¿listo? Bueno, entonces, no, digamos que, bueno, acá tenemos una pregunta, ¿qué sucede si la orden de trabajo no tiene configuración de requisición, ¿sí? Y al generar una cotización, la OT va a tomar esos repuestos como ejecutados, en este caso no. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una requisición y una cotización es que la cotización es una venta de repuestos, ¿sí? Yo estoy vendiendo como tal un repuesto inventariable comunitario, mientras que al generarlo con una requisición, yo lo que le estoy indicando a SAM es que yo estoy generando una instalación de repuestos, ¿sí? Y ese repuesto, al estar en una OT, ya va a estar asociado a la hoja de vida del repuesto, ¿sí? Mientras que al ser una cotización es una venta, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia como entre la requisición y la cotización de un repuesto. Bueno, creo que no hay cualquier pregunta, la pueden ahí relacionar en el chat. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este punto? ¿Sí? Digamos que nosotros ya hicimos la recomendación de los sugeridos, ¿sí? Entonces vamos a volver acá. Resulta que el cliente les dijo, ah, sí, es correcto, yo necesito esos 2 ítems. Por favor, bueno, relaciónenlos a la orden de trabajo y yo hago, por decirlo así, la compra de esos ítems, ¿sí? Porque ustedes lo sugirieron, ¿listo? Para yo hacer la ejecución de estos sugeridos, siempre los voy a hacer de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Entonces voy a seleccionar en este momento, ¿no? Y voy a llegar a seleccionar SAM, siempre nos vamos a dirigir a nuestro home, bueno, que es nuestra pantalla principal. Para el tema de sugeridos, es importantísimo que tengamos habilitado este bloque home que llamamos sugeridos, ¿vale? Bueno, entonces, acá, como para complementar la pregunta anterior, si en el caso, bueno, de la persona de Andrés Tobón, en el caso de la empresa de ustedes, si ustedes utilizan las requisiciones como para solicitar almacén, ¿sí? Y la cotización es lo que ustedes usan en la reparación o mantenimiento, ¿sí?
lo correcto también es que pueda solicitar como un ajuste en los formatos de impresión para que en la hoja de día también se vea relacionado todas los repuestos que hayan sido cotizados, ¿sí? Y en la orden de trabajo, para que esa información no se te salga de los formatos de impresión y que también se mantengan, sin importar si es de una cotización o de una requisición, dado que para ese caso específico ustedes utilizan como la cotización como la ejecución de los repuestos, ¿vale? Sí, no sé si tenemos claro. Bueno, listo. Entonces, ¿qué va a pasar en este escenario? ¿Sí? En el escenario que el cliente dijo, ya no me los recomiende, sino que instálelos, ¿sí? Voy a hacer uso de esos elementos, ¿de acuerdo? En este bloqueo, como lo comenté, es importante tenerlo habilitado, ¿sí? Para el perfil de cada usuario, o por lo menos la persona que se encargue de estas ejecuciones, ¿sí? Yo voy a poder consultar cuáles han sido todos los elementos que yo he sugerido, ¿listo? Entonces, en este caso, voy a buscar todos los prioritarios, ¿listo? Listo. Entonces, en este caso tengo 3. Si yo lo selecciono, entonces acá se me va a abrir una ventana, un pop, en el cual yo voy a poder consultar cuál de todos los elementos que yo haya sugerido corresponden a los prioritarios, ¿sí? Y en este caso, a qué documento de orden de trabajo se les recomendó, ¿listo? Entonces, en este caso estamos en la orden de trabajo la 318, ¿listo? Entonces acá vamos a ver que está mi bobina, ¿sí? Y con el documento de origen 318, ¿listo? Entonces, en este punto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos acá dos opciones. Una es el IN de eliminar o la otra INS de instalar o ejecutar como un documento, ¿listo? Entonces, en el caso de la bobina, entonces vamos a hacer, solamente vamos a hacer 2 ejemplos, uno con la orden de trabajo abierta y otro con la orden de trabajo cerrada, y ya vamos a ver el por qué, ¿listo? Entonces, en este caso vamos a indicar que, bueno, primero el usuario me dijo que sí, que va a hacer uso del elemento que le recomendé, ¿listo? Entonces, yo chequeo la opción de INS para el documento que yo voy a crear, o bueno, al ítem, ¿sí? Y le doy a aceptar, ¿listo? Cuando yo hago eso, ¿qué va a pasar? Automáticamente se me creó el documento que yo recomendé, que es una requisición, ¿listo? Si yo la abro, en este caso, selecciono acá la RQ26, ¿sí? Y me devuelvo. Quiere decir que esta requisición se generó solamente para la bobina. Entonces, si yo me voy a la pestaña de detalles, yo voy a ver que acá está la bobina, ya está asociada, está con las cantidades que yo recomendé y también está asociada a la orden de trabajo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente cómo poder ejecutar los recomendables. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a hacer el ejercicio de aprobarla. ¿Listo? Y de hacer la entrega. ¿Listo? Entonces también 2 planadas, voy a entregar 2 y doy a aceptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir de este momento se repitió el proceso de la requisición. Entonces pasamos de un sugerido a una requisición para instalar repuestos. ¿Listo? Entonces ahora yo me voy a volver otra vez a la orden de trabajo. ¿Listo? Y si yo consulto la pestaña de detalle, ¿sí? Yo voy a poder consultar que acá tengo mi bobina de freno. Es decir, que ya se ejecutó, ya pasó a ser un repuesto que se instaló dentro de la orden de trabajo y pues obviamente también dentro del equipo que estaba asociado. ¿Listo? ¿Cómo vamos a ver el sugerido en este caso? ¿Sí? Cuando nosotros a un sugerido lo ejecutamos, ¿sí? Acá en la columna uso me va a indicar cuál fue el documento con el que se creó o se instaló este repuesto, ¿sí? En este caso dice que este fue un sugerido que ya tiene un uso, ¿sí? Que fue la requisición 26, que fue la que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo una opción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo actualizo otra vez la hoja de, perdón, el formato de impresión de la orden de trabajo, ¿listo? Entonces, yo voy a tener que también se instaló la bobina de freno, ¿sí? Entonces ya pasó a la sección de planeación de la OT, ¿sí? Solo que en este caso con la cantidad ejecutada de 2, ¿sí? Ya fue un elemento que se instaló, ¿listo? Entonces, ese viene siendo el uso para los sugeridos, ¿sí? Dentro de una orden de trabajo, ¿listo?
Ahora, una observación que es importante realizarla, ¿sí? Si nosotros queremos que el documento que generemos, en este caso la requisición, ¿sí? Tenga esta asociación con la orden de trabajo, ¿sí? Esto por lo general ya lo debe de consultar la persona administradora de SAM, ¿sí? Que tenga el siguiente check. Entonces, dentro de las opciones avanzadas de SAM, en la pestaña OTES, yo en la parte inferior, donde de pronto algunas personas sí conocerán este menú, acá hay una opción que se llama enlazar los sugeridos al documento de OT de origen, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para que, en este caso, cuando se crea una requisición desde un sugerido, esta quede automáticamente asociada a la orden de trabajo y no quede como un documento independiente, ¿vale? Entonces, esa opción sí es importante si queremos mantener como la relación entre la requisición y la orden de trabajo. Bueno, listo. Entonces, bueno, tenemos una consulta. Bueno, entonces acá lo que comprendo para esta pregunta es como un caso específico en el que supongo que tienen una orden de trabajo de una revisión o un diagnóstico inicial. El técnico asigna unos repuestos sugeridos, ¿sí? Dejó como unos repuestos ahí, llamémoslo así, a futuro, y se cierra la orden de trabajo, ¿sí? Se puede generar una cotización de esos sugeridos y si el cliente aprueba, ahí se abre una OT para su instalación. Sí, digamos que en este caso, ese sería otro uso de mi pestaña sugeridas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, eh, como ya viene siendo una venta también, en este caso tenemos que indicar en esta opción de tipo documento, ya seleccionaríamos la opción de cotización. ¿Sí? ¿Para qué? Para que desde mi bloque de sugeridos, ¿sí? Yo genere la aprobación de una cotización y se haga la posterior instalación de esos repuestos, ¿sí? Solo que, bueno, en el caso como hoy estamos hablando de la asociación de repuestos, solamente está habilitado la requisición, ¿sí? Pero también se puede habilitar para que se generen cotizaciones, no requisiciones, ¿listo? Y hay un tema importante y una ventaja para la pestaña de sugeridos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero o que el cliente me aprueba unos repuestos después de haber cerrado la orden de trabajo? ¿Sí? Porque recordemos que una vez una orden de trabajo ya está cerrada, ya no puedo como tal generarle algún otro tipo de intervención. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este escenario. Vamos a cerrar esta T. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente, hicimos solamente una requisición del primer repuesto, el que tenemos como prioritario, pero este leve aún no lo hemos ejecutado, sigue siendo un repuesto superior. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar esta orden de trabajo y ya vamos a ver este escenario. La orden de trabajo, como era sugerido, no tengo por qué dejarla abierta, ¿sí? Porque ya hice mis intervenciones necesarias y la cerré, ¿sí? Entonces, en este caso, mi orden de trabajo 318 está en el estado cerrado, ¿listo? Vamos a ver acá un momentico el chat. Listo. Entonces, en el caso de que quieran habilitar más documentos, vamos a ver el siguiente escenario, ¿listo? Entonces, acá la misma observación de hace un segundo, esto lo hacemos desde este menú de configuración, ¿sí? Pero entonces esto sí corresponde si la persona que administre SAM en cada empresa tiene los permisos. Si no, es necesario que solicite como la habilitación del documento. ¿Listo? Eso lo hacemos desde configuración, aplicación, tipo de documento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que queremos habilitar las cotizaciones. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a habilitarlo para mis cotizaciones que yo genere. ¿Listo? Que en este caso es un subtipo de documento. ¿Sí? Yo selecciono, esto para las personas que administren el SAM, repito, selecciono el tipo de documento
¿vale? Y selecciono el subtipo, que en este caso solo tenemos uno, que es cotización, ¿sí? Le doy en el segundo botón que se llama editar registro, me abre esta ventana y en el último check le voy a poner en sí, ¿listo? Que se llama mostrar documento en pendiente documento, ¿listo? Entonces, en este caso, ya habilité las cotizaciones para que también se puedan hacer sugeridos, ¿listo? Una observación, esto que acabé de hacer solamente está desde las últimas versiones de SAM, ¿vale? En las versiones no tan recientes no hay necesidad de hacer este paso, sino que van a salir todos los documentos que cada empresa maneja. Bueno, entonces, entonces ahí yo ya tengo la opción de habilitar o de generar sugeridos para cotizaciones, no para repuestos. Y así sucesivamente con los documentos que yo quiera manejar. ¿Ven? Ahí con un micrófono. Pues a ver, estas pestañas que teníamos, listo. Entonces, regresando al escenario del sugerido con una orden de trabajo cerrada, los sugeridos tienen esa ventaja de que yo puedo generar documentos, caso la orden de trabajo 18, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo generando la requisición de mi repuesto que estaba listo. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿No? Estamos hablando de la orden de trabajo, la 18. ¿Listo? Listo. Entonces, vemos que en este caso yo ya recomendé este repuesto, lo sugerí para el documento OT18. ¿Listo? Entonces lo chequeo en la opción de INS y le voy a aceptar. Listo. ¿Qué pasó en este momento? Me creó una requisición. Si yo la abro, ¿listo? Listo. Quiere decir que la requisición 27, en su detalle, tiene el repuesto que yo sugerí o recomendé, ¿sí? En este caso, vemos que el documento de la orden de trabajo sigue estando cerrado, pero yo pude generar en este caso una requisición incluso después de que el documento haya estado cerrado, ¿sí? Pero entonces, esto tengamos presente que solamente está habilitado cuando yo genero un sugerido antes de hacer el cierre del documento, ¿sí? No me saldría dentro del bloque de sugeridos y pues por lo tanto no la podría generar, ¿listo? Entonces, vamos a terminar este proceso. Que está aprobada. Vamos a generar la entrega. Vamos a entrar cantidad. Entonces, la requisición continúa su proceso normal, se cerró y la ejecuta en estado no editable y la orden de trabajo también está en no editable. Entonces, esa es una gran ventaja de los sugeridos. Que yo incluso puedo generar documentos después de que el documento esté cerrado, porque solo mucho tiempo después, el cliente tampoco como ese repuesto a utilizar. ¿Listo? Y actualizamos también la hoja de vida, en este caso de la T, pero el formato de la T en la hoja de vida. Listo. Entonces, por ejemplo, vemos que ya la hoja de vida de este equipo que hemos tomado de ejemplo, me interesa en este caso la sección de repuestos cambiados. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver el resumen de todos los repuestos que se han cambiado para este equipo, ¿sí? Todos los repuestos, y si el repuesto tuvo un valor, en qué fecha fue y en qué documento se hizo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Bueno, en la última fila tenemos el doclog, si no estoy mal es la rueda, el documento 318, que tuvo un valor de 166.600 pesos, ¿sí? Y ese viene siendo el valor que vemos acá en esta línea de este repuesto, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que ya alimentamos la información de la hoja de vida con respecto a repuestos y los costos de cada repuesto. Y todo eso lo vamos a ver consolidado, pues en este caso, en esta sección de repuestos cambiados de mi orden de trabajo. ¿Listo? Y pues ahí también alimenté como tal la hoja de vida con respecto a las órdenes de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja también de utilizar los repuestos de manera ejecutada. ¿Sí? Cuando yo hablo de manera ejecutada, a veces pasa que las requisiciones las dejamos en planeado y no las ejecutamos o no las cerramos. Cuando no hacemos eso, esa información no llega a la hoja de vida del equipo. ¿Listo? Entonces, es siempre recomendable generar el cierre total de los documentos para que esto se incluya dentro de la información de la hoja de los equipos. Bueno, creo que por el momento, no sé, ustedes me irán comentando si estamos claros o si hasta el momento hay una pregunta. ¿Listo? Y bueno, antes de pasar a la tercera opción, vamos a cerrar acá unas ventanas que tenemos abiertas. Para los usuarios que utilicen la versión del reporte dinámico, esta también está funcional desde el reporte dinámico. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, vimos un ejemplo desde un reporte clásico, vimos otro ejemplo desde la pestaña sugeridos, y si ustedes cuentan con el reporte dinámico, si no lo tienen, por favor, solicitar la habilitación de este reporte. Es este que tenemos en pantalla, ¿sí? Que es visualmente más moderno, llamémoslo así, y en la parte inferior vamos a tener la sección de sugeridos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo también generar inmediatamente después de seleccionar, o bueno, de indicar como el reporte técnico, horas de trabajo, actividades y demás, yo tengo la sección de sugeridos, ¿sí? En este caso, yo indico, pues, cuál es el documento que yo quiero generar, recomendación, ¿sí? Y cuál es el tipo de catálogo que yo quiero generar. Entonces, en este caso, si fuera repuestos, pues me sale acá la opción de buscar los catálogos. Si yo incluso puedo recomendar no solo repuestos, yo también puedo recomendar equipos como tal. Entonces, yo acá voy a seleccionar el equipo que yo quisiera recomendar, ¿sí? Y pues la cantidad y, bueno, si quiero seguir recomendando más opciones. Entonces, esto es desde el reporte dinámico, ¿sí? Entonces, este también, hay empresas que lo usan, hay otras que no, esto ya depende como de criterio interno, pero desde cualquiera de las dos opciones yo voy a tener habilitada la opción de sugerir. ¿Listo? Entonces, para que también tengamos presente que desde el reporte dinámico también puedo utilizar los sugeridos. ¿Listo? Y bueno, una última aclaración. Si acá también hay personas que en su empresa tienen la licencia del app, la opción de repuestos sugeridos también está disponible en el app. ¿Listo? Si quieren darle el uso, solo es indicar al consultor que les ha ayudado con la implementación para que desde el app también puedan generar el uso de sugeridos. ¿Listo? Entonces, es una opción muy recomendada, es muy útil, ¿sí? Y le podemos dar como diferentes usos de acuerdo a como lo que necesitemos. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, eso vienen siendo mis dos opciones, requisiciones con repuestos y sugeridos con los repuestos. ¿Listo? Entonces, importantísimo el bloque home de sugeridos para los repuestos. Bueno, y nuestra tercera y última parte hace referencia a los formatos y reportes que están en SAM y que me van a ayudar a consolidar la información de todos estos documentos de requisición o salidas que yo genero. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, se nos divide la información en dos partes. ¿Listo? La primera son formatos genéricos, estándar, ¿sí? Y la segunda son formatos de impresión a nivel individual, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo formatos de impresión a nivel individual, hablo específicamente, por ejemplo, de la hoja de vida que va a ser toda la información relacionada a únicamente un equipo, ¿sí? O por ejemplo, el de la orden de trabajo, ¿sí? En el que va a estar toda la información únicamente de esta orden de trabajo, que es donde vimos pues toda la asociación de repuestos, ¿sí? Entonces, estos dos primeros son formatos de impresión a nivel individual. Bueno, entonces acá la recomendación, entonces es, si ustedes no cuentan en sus formatos de pronto con la sección de sugeridos o quieren hacer una modificación, por la mesa de ayuda,
pueden solicitar el cambio o habilitación de esta sección de sugeridos, ¿sí? En caso de que quieran darle uso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a cerrar hasta acá este formato, este también, ¿listo? ¿Y cuáles vienen siendo los formatos que me dan información un poco más general, ya en cuanto a datos, un poco no tan a nivel individual, sino a nivel más general? Yo tengo la opción, mis accesos, reportes, ¿sí? Y yo voy a tener una carpeta que se va a llamar acá, esta que vamos a tener que se llama reportes, ¿listo? En esta carpeta yo busco la carpeta de inventario, ¿listo? Y cuando yo selecciono la carpeta de inventario, yo voy a tener otras dos carpetas y tres formatos de impresión que puedo generar a partir de los repuestos. ¿Listo? Entonces, lo primero, estas tres opciones principales se recomiendan o por lo general suelen utilizarse para las empresas que utilicen inventario con SAM. ¿Sí? En el caso de que ustedes controlen existencias, salidas, entradas, ¿sí? Mínimos, máximos, ¿sí? De inventario, se recomienda hacer uso de estos tres reportes, ya que ustedes van a poder consolidar de pronto cuántas referencias tienen por debajo de los mínimos requeridos y bueno, cuánto es lo mismo con los equipos y bueno, como un listado general de los repuestos, ¿de acuerdo? Esto, pues, repito, para las empresas que manejen inventario con SAP, ¿sí? Para lo que hemos visto hasta el momento, entonces nos interesan estas dos carpetas, esta que se llama requisición y esta que se llama movimientos, ¿listo? Entonces tenemos uno que se llama detalle de movimiento por periodo, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo lo selecciono, yo tengo filtros, ¿de acuerdo? Para consultar en qué tercero fue que yo hice ese cambio de repuestos, desde qué fecha, de qué familia los repuestos, qué bodega, ¿sí? Qué catálogo como tal. Entonces yo tengo diferentes opciones de filtro, ¿listo? Entonces voy a dejarlo así general, pero consultando el último mes. En este caso, desde el 15 de junio hasta el 15 de julio, ¿sí? Así que un mes de movimientos. Entonces, en este caso me va a salir toda la información de los repuestos que yo he generado, en este caso, movimientos, ¿sí? En el ejercicio de hoy vimos solo salidas, no vimos entrada, pero pues este también me va a resumir las entradas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, me va a salir la información de esta referencia pues, de mi repuesto, ¿sí? Me va a salir en qué documento, ¿sí? Fue generada esa salida y cuándo fue que se realizó. En este caso, tenemos 4 repuestos que han tenido movimientos en el último mes, ¿sí? Entonces me va a salir la información de las salidas, cuándo fue, en qué documento fue, como para yo generar búsqueda, ¿sí? Y voy a tener como la información resumida por referencia. ¿Listo? Eso con mi primer reporte de detalle movimiento por periodo. ¿Listo? Tengo un segundo que es muy parecido, pero este es uno un poco más unificada la información, que se llama, en este caso es movimiento de repuestos. ¿Sí? Entonces, yo le voy a aceptar también, mismo rango de búsqueda, ¿sí? En este caso en el último mes, y vemos que acá me va a salir la referencia, el repuesto, bueno, como repito, si manejábamos saldos o existencias, y las salidas que ha tenido en este caso el último mes, todos los repuestos. Entonces yo podría deducir que en mi último mes, ¿sí? Entre junio y julio, yo hice un total de salidas de 10 unidades de estas 4 referencias de repuestos, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a consultar esto mensual, bimestral, semanal, anual, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es un formato de mucha ayuda para yo consultar de pronto cuáles son los repuestos que más se mueven, ¿sí? Cuánto ha sido el total mensual, ¿sí? Entonces, incluso ustedes se podrían apoyar en estos datos, pues para hacer de pronto un estimado de cuántas cantidades ya pedir para tener como en inventario y demás. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros dos formatos de la parte superior. ¿Listo? Bueno, este es un formato también que pertenece a esa baja existencia de repuestos, ¿sí? Entonces es igual si tenemos, entonces en este caso, pues repuestos con mínimos o máximos, ¿listo? Y bueno, ahora pasamos a nuestra carpeta de requisición, ¿listo? Entonces, cuando nosotros habilitamos nuestra carpeta de requisición, ¿qué información vamos a poder consultar? Entonces, voy a poder consultar dos temas. Uno, requisiciones pendientes y dos, repuestos pendientes. ¿Listo? Entonces, vamos a tener los mismos campos de filtros de búsqueda. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues, en este caso, este formato, ¿sí? De impresión, este me va a mostrar dentro de todas las requisiciones que yo tenga en SAM, ¿sí? ¿Cuál de todas estas requisiciones
no ha sido entregado todo lo que se solicitó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos muestra una información, la requisición 20, ¿sí? Dice que se solicitaron 2 unidades, ¿sí? Pero solamente se recibió una, pues, de esta referencia de repuesto. Y quiere decir que hay un repuesto pendiente, porque no se ha entregado todo lo que se solicitó, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos una unidad pendiente de las 2 que se solicitaron. Entonces, todas estas requisiciones, o perdón, todos estos repuestos en los que no se hayan entregado todo lo que se haya planeado, lo vamos a ver resumido en este formato. ¿Listo? Entonces, pues, como este es un sitio de netamente de pruebas, pues es que de pronto no tenemos mucha información, pero si manejamos las requisiciones de manera frecuente, pues vamos a tener un formato con muchísima información. ¿Listo? Y por último, tenemos requisiciones. Bueno, entonces tenemos este último de requisiciones pendientes. ¿Listo? Entonces, este formato, ¿qué diferencia tiene al que acabamos de ver, de repuestos pendientes? ¿Listo? En este caso, si recordamos, el de repuestos pendientes me iba a mostrar la información por repuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué repuesto estaba pendiente, cuánto se entregó y cuánto se solicitó? En este caso, la información está, llamémoslo así, agrupada o seccionada, es directamente por requisición, ¿listo? En este caso va a salir primero el documento como tal, en este caso la requisición, y cuáles elementos están pendientes dentro de esa requisición, ¿sí? Entonces, es como un intercambio dentro de cómo visualizamos la información, en una está por repuesto y en la otra por documento, ¿sí? Entonces, acá es el mismo escenario. Si tenemos todavía elementos que no se han entregado a totalidad, me va a salir esa información dentro de mis requisiciones pendientes, ¿sí? Entonces, estos formatos, por lo general, ¿en qué me ayudan? Me ayudan en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda mensual o a fin de mes, ¿sí? Y poder conocer cuántos documentos están todavía pendientes por entregar, ¿sí? Y así yo puedo tener una estimación de cuánto es mi cumplimiento de lo solicitado versus lo entregado, ¿sí? Entonces la idea es que nuestras requisiciones pendientes, ¿sí? Pues lleguen como a su entrega total, ¿sí? Dado el caso de que pues yo genere como esa entrega de inventarios, ¿sí? Entonces, esos son los formatos que vamos a poder consultar a nivel general en SAM para las requisiciones. ¿Listo? Entonces, vamos a tener la carpeta de inventario, vamos a poder consultar las referencias generales, ¿sí? Los movimientos de esas referencias o repuestos y qué está pendiente dentro de los filtros de búsqueda que yo genere. ¿Bueno? Pues creo que este es el último que tenemos por ver. Entonces, el listado general de repuestos, este ya es para un tema un poco más general, ¿sí? Entonces, si yo quiero consultar de toda mi existencia de mis repuestos, cuántos tengo, cuánto tengo de existencia, cuánto ha sido mi costo de adquisición, mi costo total o mi precio, según las existencias que yo maneje, las marcas y demás. ¿Listo? Entonces, todos estos formatos son los que vamos a tener disponibles desde la carpeta de inventarios. Bueno, entonces desde esta carpeta vamos a poder consultar esa información de manera general. ¿Listo? Pues no sé si hasta el momento hemos estado claros como con estos ejercicios que hemos hecho. La idea es que ustedes puedan tomar pronto los ejemplos, ¿sí? Y si lo ven necesario, empezar a utilizar los sugeridos, empezar a ejecutar de manera correcta las requisiciones en dado caso de que no lo tengamos correcto, y generar también la impresión de los formatos para que yo me pueda apoyar en ciertas decisiones con base a los datos que me brinda SAM. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra tercera etapa. La primera fue requisiciones por repuesto, sugeridos por repuesto, y formatos y reportes de impresión. ¿Sí? No sé si hasta hay alguna pregunta o estamos claros o quisieran ver otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, sí hay maneras, solo que esas maneras de agregar más filtros, por ejemplo en este, digamos, por ejemplo ustedes acá ven que
no sé, ustedes quisieran filtrar también por aquellos repuestos que, no sé, estén, eh, o que estén con precios superiores a 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces, cada campo de filtro sí se puede agregar, solo que en ese caso sí nos corresponde a nosotros. Es decir, ustedes montan la solicitud con nuestro canal de soporte, indican cuál formato en específico quisieran agregar un filtro de búsqueda y qué filtro quisieran agregar para que se agregue en esta sección de filtros, ¿sí? Entonces ahí poner una solicitud a nuestra mesa de ayuda para que les agreguen el filtro que ustedes consideren necesario. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, una cosita antes de que se nos pase. Si ustedes quieren agregar o bueno, quieren validar que ustedes tengan habilitado este bloque home que es importante para el tema de hoy, de los sugeridos, lo hacemos, o bueno, lo hace la persona que se encargue de administrar SAM, se dirige a los perfiles, ¿de acuerdo? Selecciona el perfil que quisiera habilitarle, por ejemplo, no sé, el técnico puede hacer esa ejecución de sugeridos. Si seleccionamos el perfil, me voy a la pestaña que se llama bloque home y desde acá habilitamos el bloque que corresponde, en este caso el de sugeridos. ¿Listo? Entonces, este es como el permiso que se requiere para que se les habilite este bloque home que tenemos acá de sugeridos para ejecutar todo lo que vimos hoy con los sugeridos. ¿Listo? Entonces, eso importante acá en este bloque home. ¿Bien? No, pero ¿de dónde van? Bueno, creo que hay alguien con el micrófono habilitado. No sé si van a hacer una consulta o fue por accidente. Bueno.